Bueno, hoy me toca a mí presentar la quinta charla de este ciclo de Un Clásico por Semana, y en esta oportunidad tengo el gusto de presentar a Juan Manuel Danza, quien es licenciado y doctor en Letras por nuestra universidad, la Universidad Nacional del Sur, donde también se desempeña como docente en las cátedras de Lengua y Cultura Latina 1, 2 y también en Literatura Latina. Juan Manuel fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Actualmente dirige el Centro de Estudios de Filología Clásica Antigua y Medieval, nuestro CEFCAM, donde desarrollan tareas de investigación y extensión docentes, becarios y estudiantes avanzados de nuestra carrera. Y Juan Manuel también codirige el proyecto de investigación Dictis non armis, el héroe a través de sus palabras, configuraciones de la retórica heroica en la épica latina. En el ámbito académico, Juan Manuel ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales dedicados al estudio de la tardía antigüedad, específicamente sobre la obra de Prudencio, que fue materia de su tesis doctoral. Sus áreas de interés, además, son la teoría intertextual, la teoría de la recepción y los discursos metatextuales en la literatura latina de la tardía antigüedad. Y hoy vamos a escucharlo disertar sobre Catulo. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos ustedes por venir. Bueno, he titulado esta charla sobre Catulo, uno de los nuestros. Así que bueno, quisiera agradecerles a todos ustedes nuevamente por venir hoy y muchas gracias, Anita, por la presentación. Quiero comenzar diciendo que hablar de Catulo es siempre un verdadero placer. Pero bueno, como mis colegas me han dejado en claro que no es momento de hablar de Prudencio ni de autores tardativos, sino de autores clásicos y una vez por semana. Y también, bueno, me han colocado entre el público un especialista sobre Catulo, que no solo tiene su tesis doctoral hecha sobre Catulo, sino que también ha dejado su huella aquí en las aulas públicas del Departamento de Humanidades, porque bueno, ¿qué les voy a decir? Sus clases son buenísimas e inolvidables, y sobre todo tiene una voz y una gran habilidad para cantar los versos de Catulo, así que bueno, lo que siento ahora más que un placer es una gran responsabilidad. Agradezco entonces a los organizadores, a todos los aquí presentes, muchas gracias, y bueno, sepan disculpar, ahora me siento un poco desmoronado, así que bueno, ya tengo hasta acá. Gracias todavía. Bueno, fuera de bromas. Nada, si pudiera compartir con ustedes la clase de Emilio Zaina acá, sería maravilloso. Así que bueno, pero lamentablemente no puedo hacer eso. Ya quisiera tener la experiencia de la Magdalena de Proust y al pronunciar unos versitos de Catulo que me invadiera una felicidad plena y me vinieran todos los recuerdos de esas clases maravillosas, pero bueno, eso tampoco va a suceder. Así que por ahora se van a tener que conformar con mi propia voz. Creo que tal vez me ayudaría un poco a librarme de la presión. Bueno, que me ayuden a realizar una pequeña prueba. ¿Qué tal si intentamos cantar juntos uno de los poemitas más célebres de Catulo? Odi et amor, quarit faciam, fortasse requiris, nescio sed fieris, sentit excrucio. Vamos, todo un poquito más, dale, vamos. Odi et amor, quarit faciam, fortasse requiris, nescio sed fieris, sentit excrucio. Odio y amo. Tal vez me preguntéis por qué hago esto. No sé, pero siento que sucede y sufro como un crucificado. En lo que sigue me gustaría compartir una idea que, aunque es ficcional, estoy absolutamente convencido de que es verosímil. Creo que los bahienses, de alguna manera, nos hemos apropiado de la obra de Catulo y la hemos convertido en algo nuestro. Los especialistas seguramente dirán que no, que Catulo es uno de los poetas más universales que nos ha dado la lengua latina, que no hay otro autor en la antigüedad que nos interpele de manera tan directa como lo hacen sus versos, pero que no, que Catulo no es uno de los nuestros y mucho menos bahiense. Levantarán las banderas de la nacionalidad, dirán que es veronés, que su voz, aunque actual y moderna, pertenece a la primera mitad del siglo a.C. Y aunque sus palabras
parezcan dirigirse a un público contemporáneo, no fueron particularmente concebidas en Bahía Blanca ni para el público de nuestra ciudad. En fin, sobran los argumentos para demostrar lo que yo no estoy diciendo y faltan los que puedan respaldar lo que estoy afirmando. Y por eso me permito poner en duda algunas de las certezas que la filología clásica sostiene, porque creo que existen diferentes mecanismos de apropiación que a lo largo de la historia han hecho que la poesía de Cátulo sea percibida desde diferentes perspectivas. Y si hablamos de lo que sucede en Bahía Blanca, debo admitir que tal vez exageré un poco en mi afirmación, y más que referirme a un procedimiento específico, tal vez deberíamos hablar de un sentimiento colectivo de apropiación. Y este sentimiento ha nacido de la forma en que leemos, cantamos, traducimos, comentamos e intervenimos en los versos de Cátulo, y ha involucrado a muchas actrices y muchos actores de nuestra sociedad que han plasmado su obra en diferentes soportes, poéticos, musicales, epigráficos, materiales y, por supuesto, filológicos. A continuación, para desarrollar mi idea de que Cátulo es uno de los nuestros, voy a presentar al poeta y a su obra en 8 secciones, una por cada letra del nombre Cátulo. Así que bueno, comencemos con la C. C. De Cayo o Gallo Valerio Cátulo, su nombre completo. Como sucede con muchos escritores de la antigüedad, los datos biográficos sobre Cátulo son escasos e inciertos. Sin embargo, la información más aceptada por la crítica especializada, extraída tanto de la obra de Cátulo como de fuentes antiguas posteriores, indica que probablemente nació en Verona en el año 84 a.C. y murió joven, a los 30 años, en Roma, en el año 54 a.C. C de Carmen. En latín, la palabra Carmen hace referencia al canto, pero también a las composiciones en verso y por extensión a la poesía en general, ya sea lírica o épica. El conjunto completo de los poemas de Cátulo lo conocemos como Cármina, que es la forma plural de la palabra Carmen. Las características principales de los Cármina, está dada por la combinación del tono íntimo y personal con temas mundanos. Cátulo se inscribe en su propia poesía, aparece en ella, menciona su nombre y utiliza esta estrategia discursiva para presentarse como un individuo real, situándose en el centro de la escena para contarle a sus espectadores o lectores sus experiencias personales. Así, sus Cármina generan un efecto de sinceridad que nos invita a creer que estamos accediendo a la verdad en su vida. Pero cuidado, tenemos que ser muy cautelosos porque los Cármina de Cátulo son autorreferenciales y nos hablan de la experiencia de un cuerpo, pero no son biográficos. Si consideramos que Cátulo es la misma persona poética que aparece en sus versos, vamos a leer sus Cármina como si fueran un diario íntimo. Y esta interpretación puede ser tentadora, pero a veces un poco inadecuada. En realidad Cátulo se nos presenta a nosotros como un simple narrador de hechos biográficos. Y además como un poeta. A través de una refinada técnica crea un pacto ficcional con el lector donde se desdibujan los límites de lo personal con lo poético. C, de 116. 116 es la cantidad de poemas que componen la colección de los Cármina de Cátulo, pero más allá de esta cifra, es un número que nos invita a explorar la diversidad de su obra, que se organiza en 3 grandes secciones, donde cada una de ellas refleja una faceta distinta de su poesía. La primera sección es la que habitualmente llamamos nugae, que significa jueguitos, tonterías, pequeñeces, cositas. Este es el término que, como veremos más adelante, utiliza el propio poeta para referirse a las composiciones que van del Carmen 1 al 60, y en este grupo encontramos poemas breves y polimétricos, es decir, compuestos en diferentes metros, y entre ellos aparece, por ejemplo, el endecasílabo falecio, el escenario yámbico, la estrofa sáfica. La segunda sección, del 61 al 68b, está integrada por un conjunto de poemas extensos, de contenido y metro variado, que se denominan Carmina Longiora, o Carmina Maiora, o Carmina Docta, y entre estas composiciones destaca el Epilio, un poema épico breve, el Epitalamio, una composición que celebra una boda, y algunos poemas elegíacos.
La tercera sección, que va del Carmen 69 al 116, está compuesta por epigramas, que son composiciones muy breves, escritas en dístico elegíaco. C. De cuido nole pidum novum libellum. Este verso, compuesto en el decasílabo Falesios, es el verso inaugural de los Carmines Catuli. En el ámbito de los estudios clásicos, los poemas de Catulo son comúnmente conocidos por el comienzo del primer verso. No sé, por ejemplo, si yo les pregunto si se acuerdan del poema 58 de Catulo, seguramente me van a decir que no, pero si les recito Caer y lesbia nostra, lesbia ira, enseguida me van a decir, ah, sí, el 58 de Catulo. Bueno, en el caso del cuido nole pidum novum libellum, todos los que alguna vez nos hemos iniciado en la lectura de Catulo, sabemos que se trata de un poema programático, donde el poeta metafóricamente nos indica cuáles son las cualidades de su poesía. Cuido nole pidum novum libellum, arida modopum hic exponitum. ¿A quién dar un nuevo y lindo librito recién pulido con árida pomes? Las expresiones latinas que utiliza Catulo para adjetivar el libellum son lepidum, novum, arida pumique. Estas palabritas nos dan la idea de que la belleza, la novedad, la brevedad y el pulimento son las cualidades que persigue Catulo en su poesía. Luego, a partir del tercer verso, vemos que el poeta responde a la pregunta que se hace al comienzo del poema respecto a quién regalarle este librito. Y dice, a vos, Cornelio, porque vos solías valorar bastante las cositas mías, cuando ya entre los itálicos vos solo decidiste de la historia contar todo, con esfuerzo de erudito y en 3 tomos. Aceptame el librito, es lo que hay. Ojalá resista más de 100 años, cumpliéndose, diosa, tu voluntad. Catulo le dedica a Cornelio Nepote, un biógrafo e historiador de la época, su librito de poemas, es decir, los 59 poemas que conforman esto que el propio poeta denomina Nugae. Les propongo que nos imaginemos una pequeña escena donde Catulo es el actor principal y se encuentra en una reunión junto a sus amigos, que pueden ser poetas, críticos literarios, funcionarios o nobles de la época. Entonces, mueve sus labios y comienza a pronunciar estas palabras. ¿A quién dar un nuevo y lindo librito recién pulido con árida pomes? Y contemplándolos a todos con la mirada, selecciona a uno de ellos, extiende el brazo y la mano y le entrega a Cornelio Nepote el precioso rollo papiracio, mientras le confiesa, a vos, Cornelio, porque vos solías pensar que algo valían mis cositas. Este modo de leer las nugas de Catulo, que apunta a reparar en las dimensiones del rollo papiracio, en la interpretación oral de la pieza frente a una audiencia, en la importancia del lenguaje hablado y fluido, en el tono de conversación amable y urbano, es posible cuando pensamos en la materialidad de la poesía de Catulo. Y esta lectura es una lectura típicamente bahiense, quiero decir, es una lectura que se produjo acá, en la ciudad de Bahía Blanca, fruto de una tesis doctoral realizada y defendida en el Departamento de Humanidades y titulada La materialidad de la escritura en la poesía de Catulo. Pasemos ahora a la letra A, de alejandrinismo, de Ariadna. Cuando pensamos en el Catulo alejandrino, automáticamente tendemos a pensar en los Carmina Maiora. Por ejemplo, el Carmen 64. Este poema no solo es uno de los más oscuros y más difíciles de interpretar, sino que también presenta una mayor erudición en relación con las Nugae, cuyos temas, también decíamos, son más triviales y más mundanos. Si bien toda la obra de Catulo, es decir, las 3 secciones, las Nugae, los Carmina Maiora y los epigramas, responden a los principios y a la estética de la poesía helenística, la belleza, la novedad, la brevedad, el pulimento, lo que sucede en los Carmina Maiora es que cobra mayor relevancia
cobran mayor relevancia, digo, otros aspectos de la poesía helenística, como por ejemplo la técnica, la inserción genérica, la originalidad, el uso de la mitología y el rechazo de los temas populares, entre otros. El Carmen 64 trata sobre las bodas de Tetis y Peleo. Sin embargo, el personaje más destacado del poema es Ariadna. Se nos cuenta que cuando Peleo parte hacia la Cólquide con los argonautas, acompañando a Jasón, una de las nereidas, Tetis, sale a su encuentro emergiendo desde el mar y se enamora de Peleo. Hasta acá todo muy normal. El tema del poema parece que es la boda de Tetis y Peleo. Y el poeta describe entonces el lecho nupcial, a los amantes. Este lecho es contemplado por un montón de personajes que aparecen, dioses, héroes, personas de a pie. Una colcha, no sabemos bien, que contiene la historia de Ariadna y Teseo. A partir de ahí comienza una gran digresión que ocupa más de la mitad del poema, donde el poeta nos cuenta que Ariadna es abandonada en la isla de Naxos por un desmemoriado Teseo. La figura de Ariadna entonces se vuelve central, Catulo la presenta como la amante abandonada y lo que vemos es un personaje femenino dotado de una gran profundidad emocional y psicológica. Y les leo ahora un pasaje en la traducción de Lía Galán con algunas pequeñas modificaciones. Básicamente es esa traducción. Así pérfido, separada de los altares paternos, me abandonaste en la orilla desierta, pérfido Teseo. Así, marchándote, sin cuidar el numen de los dioses, desmemoriado, ay, devotos perjurios llevas a tu casa. Nada pudo doblegar la determinación de tu alma cruel. Ninguna clemencia hubo en ti para que tu impío pecho quisiera apiadarse de nosotros. Pero no fueron estas las promesas que en otro tiempo me hicieras con amable voz. Ni esto ordenabas esperar en mi desdicha, sino las felices bodas, sino los deseados himeneos, cosas que, juntas, los etéreos vientos se llevan como vanas. Yo ciertamente te rescaté cuando gritabas en medio del torbellino de la muerte y preferí perder a mi hermano antes que faltarte a ti, traidor. Por esto voy a ser despedazada y seré dada a las fieras y a las aves como presa. Y muerta no me cubrirá amontonada tierra, pues ¿qué leona te engendró bajo una peña solitaria? ¿Qué mar te vomitó, concebido por las olas espumosas? ¿Qué sirte? ¿Qué sira rapaz? ¿Qué inmensa Caribdis? Ya que por la dulce vida me devuelves tales premios. No debería extrañarles que ante estos lamentos de Ariadna, por el amante ausente, les venga a la memoria el canto cuarto de la Eneida de Virgilio, pues el personaje de Dido está modelado sobre la figura de Ariadna. Pero además hay algunas notas y comentarios que sugieren que Catulo utiliza personajes míticos para explorar aspectos de su propia poética. Es decir, que habría cierta continuidad entre los lamentos de Ariadna y la situación que el poeta expresa a lo largo de toda su obra. Por mi parte quiero compartirles algo que podría encuadrarse en esta línea de lectura y al mismo tiempo nos permitiría aportar algún dato, una cosita menor, a esta presentación de Catulo como poeta alejandrino. Algunos estudiosos señalan que la voz de Ariadna se asemeja a la de Catulo. Las notas indican una relación intratextual entre el sintagma sed quid ego del verso 116, con el que Catulo en primera persona llama la atención sobre la digresión que realiza como poeta a partir de la descripción del tapiz de Ariadna, y dice: pero ¿por qué yo, apartado de mi primer canto, recordaré todo lo demás? Las notas sugieren que hay una relación intratextual entre este verso y este otro, a partir del sintagma sed quid ego, que reaparece en el verso 164 en boca de Ariadna. Pero ¿por qué yo, enloquecida por la desgracia, me lamento en vano? Catulo nos propone un juego intertextual que abre la posibilidad de pensar al poeta como una Ariadna. Pero ¿cómo aparece representado ese Catulo que se identifica con Ariadna? A propósito de esta cuestión, quiero mostrarles este breve pasaje en latín para que experimentemos visualmente
lo que hace Catulo, mientras yo les leo en español la traducción nuevamente de Elía Galán. Pero ¿por qué recordar, apartado de mi primer canto, todo lo demás? Cómo la doncella, abandonando el rostro de su padre, el abrazo de la hermana y finalmente el de la madre, que desolada se lamentaba por la mísera hija, a todo esto prefirió el dulce amor de Teseo, o cómo, traída en la nave, llegó a la espumosa costa de día, o cómo, ceñidos sus ojos por el sueño, la abandonó marchándose el esposo de desmemoriado pecho. Cuentan que todo el tiempo, enloqueciendo en el ardiente corazón, lanzaba ella clarísonas voces desde el fondo de su pecho, y que entonces, triste, trepaba montes escarpados desde donde tendía la vista a los vastos remolinos del piélago, y hacia las ondas del trémulo mar avanzaba entonces, recogiendo de su pierna desnuda los suaves vestidos, y que acongojada, esto dijo en sus extremos lamentos, estremeciéndose entre fríos sollozos, el rostro anegado. Lo que me gustaría mostrarles es la minuciosa técnica de un Catulo oculto, que se oculta. Quiero que reparemos en una cuestión visual, porque me parece que en esta voluntad de recordar, de retomar su propio hilo narrativo, Catulo inscribe en los extremos del rollo su propio nombre. Pasemos ahora a la letra T, rápidamente. T, de técnica, de tradición y de traducción. Al hablar sobre Lukács, Adorno dice, esta es una cita muy potente, ¿no? Digo, es una cita muy potente porque yo creo que me permite leer en serie toda la tradición literaria, desde Safo hasta Hellman o hasta Uranga, que es un poeta bahiense. Dice Adorno, se limita a observar el contenido cuando solo mediante la técnica se actualiza en la poesía la intención del contenido. Y esta es la frase que más me interesa. Solo mediante la técnica se actualiza en la poesía la intención del contenido. Esta idea que quiere enfatizar que no basta con considerar únicamente el contenido de una obra literaria, es decir, lo que se dice o lo que cuenta, sino también que es crucial la manera en que está construido ese artefacto, es decir, su técnica. En otras palabras, el contenido de un poema se vuelve significativo solo a través del modo en que está compuesto, es decir, en el modo en que está compuesto también su estructura, su estilo, su ritmo y sus versos. En el prefacio de la primera edición de Catulito, de Sergio Raimondi, leemos algunas consideraciones sobre su traducción, pero también sobre la técnica. Les leo textualmente. Catulo, con calímaco en la memoria y versos populares en su oreja, hizo que la elección del endecasílabo más tierno, más yámbico, pautase toda una actitud vital. Por eso no hay una conciencia para la literatura y otra para la política. Por eso las cualidades apreciadas en la poesía son las que definen también a la madre de los amigos. Se trata de una serie de conceptos, lepor, faquetia, elegancia, sal, urbanitas, que solo es posible presentar desde la convicción de nuestra diferencia y distancia. Las versiones son rioplatenses, vos, ustedes, maricón, turro, ¿así me querés? No por afán localista, sino en atención a esa variedad de registros que él, es decir, Catulo, trabajó con cuidadoso cuidado. Traducir estos endecasílabos es menos contar la anécdota de cada poema que ofrecer el ejercicio de quien creyó que más osado y eficaz que una puteada era una puteada concentrada en el rigor de un artificio. Les propongo ahora que nos dejemos llevar un ratito por el oído y que atendamos al artificio que consigue Raimondi al transponer
el endecasílabo latino al español bonaerense. Cuido nole pidum novum libellum. Aquí en dar un nuevo y lindo librito. Arida modo unique expolitum. Recién pulido con árida pomes. Corneliti vinanque tus olivas. A vos, Cornelio, porque vos olivas. Mea sal y quid putare nuevas. Pensar que en algo valían mis cositas. Bueno, así podríamos seguir confrontando hasta el último verso. Esta versión que acabo de leerles fue publicada en el año 2017 y tiene el título de Catulito, 23 endecasílabos y el talo maricón de Catulo. Es una segunda edición ampliada de una primera que se llama Catulito, 14 endecasílabos y el talo maricón de Catulo, que se publicó a finales de los años 90, puntualmente en el año 1999, aquí en Bahía Blanca, por Editorial Vox. Es importante la publicación de Catulito porque es la primera que incluye el paradigma voceante dentro de la tradición de las traducciones de los clásicos en Argentina. De hecho, en el ámbito nacional contamos con la traducción de Silvio Mattoni, que se había publicado 2 años antes que la traducción de Raimondi, en 1997, y que lleva por título La cabellera de Berenice y algunos poemas procaces, pero no es una traducción voceante ni tampoco una traducción directa del latín. Con sus traducciones sobre Catulo, Raimondi consiguió ensanchar las posibilidades poéticas de nuestra lengua literaria y al mismo tiempo logró situar los versos del poeta veronés en el ámbito local mediante pequeñas pero significativas intervenciones. Veamos 2 ejemplos. En el 5, el famoso Hui, Guamus, Mealesias, Quamemus, Raimondi hace resonar en el final de los 2 primeros versos una canción de los Redondos. La bestia pop. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Bueno, eso lo hace en el primero. Y en el segundo, otra de Sumo, los viejos vinagres. Estoy rodeado de viejos vinagres todo alrededor. Cuando traduce, vamos, Levia, amamos y a brillar, los rumores de los viejos vinagres no valen todos juntos 1 centavo. Otro ejemplo lo encontramos en el poema 48, donde Raimondi reemplaza el trigo africano que abastecía a toda la Roma republicana por el trigo pampeano, uno de los cultivos regionales fundamentales de la economía argentina, como podemos leer en este poemita que Catulo le dedica a Juvencio. Mielcitas me serían, mi Juvencio, tus ojos, si me dejaras besarlos. Besarlos hasta 1300 veces, yo nunca me sentiría saciado, ni aunque fuera la cosecha de besos más grande que la del trigo pampeano. Estas traducciones presentan un movimiento de apertura que enseña las posibilidades poéticas latentes en nuestra variedad lingüística, cuya continuidad la podemos ver en otros traductores y poetas bahienses, y pienso, por ejemplo, en el Habeas Corpus, Latín, Sexo y Traducción de Gabriela Marrón, o en las intervenciones de Lourdes López, publicadas en Catu 10. Seguimos con la letra U, de Urbanitas. Tal como aparece mencionada en los poemas 10 y 22 de Catulo, la Urbanitas se refiere a la capacidad de utilizar el lenguaje apropiado en el momento apropiado, lo cual implica cierto refinamiento y cierta elegancia de modales, la cortesía, la amabilidad, que podían también estar combinadas con cierta ironía. Estas características son sin duda un signo de las clases aristocráticas y al mismo tiempo cualidades estético-literarias. La Urbanitas constituye entonces una suerte de código ideal para ser snob y estar en pose en la Roma republicana, como vemos, por ejemplo, en el 10 de Catulo. Dice que fue a la casa de su amigo Varo, porque éste quería presentarle a una chica que era de él, que era de Varo, y mientras conversaban sobre un viaje que Catulo había realizado a Bitinia, se quiso hacer el gracioso y se fue de boca,
y dijo que se había traído para él 8 esclavos. Entonces la chica le retrueca y le dice que le preste los 8 esclavos para que la lleven al templo de Serapis. Catulo se retracta y dice que en realidad no eran de los esclavos, sino de un amigo, de Gayo Sina. Y la historia termina entonces con insultos hacia la joven y con acusaciones, y Catulo le marca justamente esto, que a la chica le falta urbanitas. Luego, en el 22, Catulo muestra una dimensión distinta de la urbanitas al sostener que las cualidades de Sulfeno como poeta no pueden inferirse de sus cualidades como persona, así como tampoco las cualidades de su poesía pueden inferirse de la apariencia física de los rollos, es decir, que muestran una alta calidad y son un papiro muy refinado. En esta oportunidad, la urbanitas funciona como una credencial para ingresar en los ambientes mundanos de Roma, pero es insuficiente a la hora de componer un poema. Catulo es un hombre y un poeta que se siente urbano. La urbanidad no deja de ser una pose, una postura, un gesto, algo que supone una pátina de cultura que oculta la verdadera naturaleza de lo rústico. En este sentido, la apropiación de Catulo en Bahía Blanca podemos verla en diferentes pintadas y diferentes grafitis, y esto se encuentra en estrecha relación con la noción de urbanitas, pero ya no como un gesto de clase, sino por el contrario, como una gesta que ha salido de las clases, de las aulas, para llegar a las calles. En forma de graffiti pueden verse en diferentes puntos de la ciudad de Bahía Blanca versos de Catulo que pertenecen a los Cármenes 5 y 8 respectivamente. Del Cármena 5 encontramos citado el primer verso, vivamos Levia mía y amémonos. Y luego, en otra pared, encontramos el cuarto verso, los soles pueden morir y renacer. Ambos grafitis muestran pequeñas variantes y marcas de versos que, según parece, fueron escritos de memoria. Del mismo modo, tenemos también 2 registros por separado, del Carmen 8, el verso segundo, y lo que ves por perdido, dalo ya por perdido, y el último, pero vos, Catulo, obstinado, resistí. Llegamos ahora a la letra L de Lesbia. Es interesante notar que las citas de Catulo que encontramos representadas en Bahía Blanca pertenecen al llamado ciclo de Lesbia. Este ciclo agrupa varios poemas del Libellus de Catulo que, independientemente de su métrica o de su ubicación en la colección, e incluso si mencionan explícitamente o no a Lesbia, giran en torno a la figura de una mujer amada. Les leo el 5 completo en la traducción de Raimondi. Vamos, Lesbia, a amarnos y a brillar. Los rumores de los viejos vinagres no valen todos juntos ni un centavo. Los soles mueren y vuelven a nacer, pero apenas muera nuestra breve luz, noche única y sin fin, vamos a dormir. Dame, dale 1000 besos, después 100, y después otros 1000, y después otros 100, y después de nuevo otros 1000, y después 100. Después, cuando sean muchos miles, y perdamos la cuenta por no saber, así ningún envidioso nos puede ojear sin saber cuántos besos fueron. Ahora les voy a leer el 8 en la traducción de Leonor Silvestri. Triste Catulo, deja de decir estupideces. Y lo que ves que se perdió, dalo por perdido. En otro tiempo soles radiantes brillaban para vos. Cuando a menudo ibas a donde una muchacha te llevaba, amada por mí como ninguna otra va a ser amada. Entonces aquellos muchos goces ocurrían, los que vos querías y la muchacha no negaba. Verdaderamente soles radiantes brillaban para vos. Ahora ella no quiere y vos tampoco desenfrenado quieras, ni sigas a la que huye, ni vivas triste, sino con ánimo perseverante, soportá, resistí. Adiós, muchacha, Catulo soporta.
ni te va a requerir ni a rogar contra tus deseos. En cambio vos vas a sufrir cuando nada te ruegue. ¡Ay de vos, maldita! ¿Qué vida te espera? ¿Quién te va a ir a visitar ahora? ¿A quién le vas a parecer hermosa? ¿A quién vas a amar ahora? ¿De quién se va a decir que sos? ¿A quién vas a besar? ¿De quién vas a morder los labios? En cambio vos, Catulo, firme, resistí. La verdad es que no tengo más evidencia que esas pintadas en las paredes, pero me llama muchísimo la atención que sean justamente versos de los poemas 5 y 8 de Catulo los que aparecen allí. Es que curiosamente esos dos poemas están conectados entre sí de una forma muy particular. En el poema 8, Catulo se habla a sí mismo y recuerda en dos oportunidades que en otro tiempo soles radiantes brillaban para él, haciendo referencia al poema 5, donde dice que los soles mueren y vuelven a nacer. En el 5 hay una celebración del amor, una invitación a vivir el momento, casi sin miedo al paso del tiempo. En cambio, en el 8, Catulo parece mirar hacia atrás con una especie de nostalgia, recordando esos días brillantes del amor con cierta melancolía. La figura de Lesbia atrajo la atención de muchísimos estudiosos dedicados a la poesía erótica. Muchos estudiosos apuntan a identificar a Lesbia con Clodia, la hija de Apio Claudio Pulcro y esposa de Quinto Metelo Keller, un político que tuvo cierta trascendencia en el ambiente de la época. Y no sé si realmente estas líneas de lectura son muy productivas. Lo que sabemos, porque nos lo cuenta Ovidio, es que el nombre de Lesbia era falso, y en todo caso lo que podemos inferir es que Catulo quería evocar la belleza, el refinamiento y la cultura de su amada por referencia a la isla de Lesbos, la patria de Safo, la poetisa a la que los romanos llamaban la 10ª musa. Al respecto voy a citar algo que dice Leonor Silvestri que me parece muy pertinente. Muchos estudiosos todavía hoy dudan a la hora de considerar su enfoque y empezar a analizar la figura de Lesbia como la de las demás puelae, muchachas, de la elegía latina en autores tales como Ovidio, Tibulo y Propercio. En este sentido, me parece oportuno compartirles la lectura de un poema de Ignacio Uranga, que se encuentra en el libro Entonces Daniela, porque también con cierta nostalgia reconoce cómo el tiempo afecta a todas las cosas, incluso las figuras más idealizadas de la literatura romana. Y en especial me interesa que reparen en el verso Cintia, Clodia, Lesbia, Lisbia, otras tantas Daniela, no solo porque inscribe a su amada en la serie de la escuela y de la elegía, sino porque además Uranga incorpora y reinterpreta este pacto ficcional con el lector, desdibujando los límites de lo personal con lo poético. Les leo el poema de Uranga. Entre tantos avatares que el tiempo depare, a mí Daniela, a vos, voy a sentarme igual a ver, aunque el tiempo pase, porque el tiempo pasa, irreparable, y aunque te hagas vieja en el tiempo, porque el tiempo envejece incluso a lo más lindo, como envejeció hasta desaparecer a las romanas, Cintia, Clodia, Lesbia, Lisbia, y otras tantas, Daniela, también un día, al igual que a todos, tendrá para vos un sesgo peltre de la mirada, aunque no lo entiendas ahora. Nos resta la letra O, de otium. El ocio es un tema que aparece en varias oportunidades en los Cármenes de Catulo, pero me interesa particularmente su aparición en el Carmen 51. Este poema, escrito en estrofa sáfica, trata sobre alguien que observa a un hombre contemplar a una mujer. Es un hombre que está sentado frente a Lesbia y que no muestra signos de perturbación. Por esta razón, Catulo lo eleva al nivel de los dioses, porque ni bien el yo poético contempla a la amada, comienza a padecer una serie de síntomas que lo perturban. Las tres primeras estrofas del poema traducen con importantes variaciones una composición de Safo, el fragmento 31, donde Safo observa a una chica de la que está enamorada y al hombre que está enfrente a ella, y luego describe los síntomas de su propio mal de amor.
El texto parte, por tanto, de una situación de celos de la feliz pareja. La situación es muy diferente en Catulo. El hombre que se sienta frente a Lesbia no tiene una relación privilegiada con ella, ni parece establecerse un diálogo particularmente personal entre ambos. Catulo no compara su propio estado de amante infeliz con uno más afortunado, como correspondió a Lesbia, sino que describe el trastorno de su alma que deriva simplemente de la observación de la mujer que ama y lo compara con el autocontrol. Les leo la traducción de Leonor Silvestri. Aquel me parece ser un dios, aquel, si no es una impiedad, me parece superar a los dioses. El que sentado frente a vos constantemente te observa y escucha tu dulce reír. Miserable, esto desgarra todos mis sentidos, pues tan pronto como te veo, Lesbia, nada resta de mí. La lengua se entorpece, una tenue llama fluye debajo de mis miembros, los oídos tintinean con su propio sonido, las lámparas gemelas de mi rostro se cubren con noche. La cuarta y última estrofa del poema comenta la situación desde afuera, lanzando la advertencia sobre el otium, que parece anticipar las consecuencias negativas del amor. El ocio, Catulo, te molesta, con el ocio te regocijás, te alegrás demasiado. El ocio otrora perdió a reyes y prósperas ciudades. Si lo que nos atrae del Carmen 51 es que Catulo adapta y personaliza la experiencia de estar enamorado, introduciendo el nombre de Lesbia como una manera de apropiarse de ese material literario disponible de su época, si lo que nos fascina es que, al igual que Safo, Catulo logra revivir en lengua latina ese asombro y ese deslumbramiento ante la figura de la persona amada, nosotros en Bahía Blanca no nos hemos quedado fuera de esta apropiación, así que voy a presentarles este poema de Lourdes López, traductora y poeta, que se anima a traer el Carmen 51 al terreno futbolero. Y dice así: él es igual al Diego, incluso hasta mejor que el 10, cuando todos los días está al lado tuyo y te puede ver y escuchar gritando en la cancha. Los veo y me siento un pavo, no entiendo nada, te miro en la tribuna linda y no me dan ganas de alentar, me quedo quieto en la multitud con el hielo de la coca transpirándome la camiseta, todo el mundo cantando y yo embobado cuando los reflectores se apagan de golpe. Finalmente, con la O de Odi et Amo, se completa el nombre de Catulo y volvemos al comienzo. La idea de esta presentación fue poner de manifiesto la pervivencia de Catulo en Bahía Blanca para intentar convencerlas y convencerlos de que Catulo es uno de los nuestros. Estratégicamente, en la selección que realicé, dejé de lado algunos de los poemas más obscenos y escatológicos. No dije nada, por ejemplo, de cómo Lesbia anda pajeando por los callejones y esquinas a los nietos de Remo, o de cómo el poeta amenaza con cogerse a Fulvio y Aurelio, y también en hacer que los dos se la chupen. Y tampoco dije nada sobre los 9 polvos seguidos que Catulo promete echarle a Chipila a la hora de la siesta. Preferí presentar mayormente algunos ejemplos del Catulo amoroso, del que odia y ama, cuya pervivencia podemos encontrar todavía en los versos del poeta bahiense Ignacio Uranga, en entonces Daniela. Te odio y te extraño, ¿cómo seguramente preguntás? ¿Tanto cambio las palabras? No sé, pero sufro, como quien pende inofensivo de una cruz. Te odio y te extraño, ¿cómo seguramente? Preguntás, esto puede suceder, artificio, procedimientos, pero sufro como un crucificado. Por último, para concluir esta presentación, quiero apelar al concepto de tradición clásica, que se entrelaza con la idea ficcional, pero verosímil, que planteaba al comienzo de la charla, cuando decía que Catulo era uno de los nuestros. Pienso que el sentido de nuestras apropiaciones de los temas universales, el amor, el engaño, el viaje, la muerte, reside en los modos particulares y localistas en los que los utilizamos y reutilizamos, y de qué manera nos apropiamos de la tradición clásica. A mí me gusta mucho cómo expresa esta idea Juan Gelman en un poema titulado Catulo. Ama y odia,
pero se pregunta cómo amar y cómo odiar. Escribe siempre el mismo poema y mira el universo que alumbra el umbral de su casa. Muchas gracias.